Hola hermanos, continuamos con más del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy leeremos del numeral 583 al 594. Jesús y el templo. Numeral 583. Como los profetas anteriores a él, Jesús profesó el más profundo respeto al templo de Jerusalén. Fue presentado en él por José y María 40 días después de su nacimiento. A la edad de 12 años, decidió quedarse en el templo para recordar a sus padres que se debía a los asuntos de su padre. Durante su vida oculta, subió allí todos los años, al menos con ocasión de la Pascua. Su ministerio público estuvo jalonado por sus peregrinaciones a Jerusalén con motivo de las grandes fiestas judías. Numeral 584. Jesús subió al templo como al lugar privilegiado para el encuentro con Dios. El templo era para él la casa de su Padre, una casa de oración, y se indigna porque el atrio exterior se haya convertido en un mercado. Si expulsa a los mercaderes del templo es por celo hacia las cosas de su Padre. No hagáis de la casa de mi Padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me devorará. Salmo 69, versículo 10 y Juan 2, versículos 16 al 17. Después de su resurrección, los apóstoles mantuvieron un respeto religioso hacia el templo. Numeral 585. Jesús anunció, no obstante, en el umbral de su pasión, la ruina de ese espléndido edificio del cual no quedará piedra sobre piedra. Hay aquí un anuncio de una señal de los últimos tiempos que se van a abrir con su propia Pascua. Pero esta profecía pudo ser deformada por falsos testigos en su interrogatorio en casa del sumo sacerdote y serle reprochada como injuriosa cuando estaba clavado en la cruz. Numeral 586. Lejos de haber sido hostil al templo, donde expuso lo esencial de su enseñanza, Jesús quiso pagar el impuesto del templo asociándose con Pedro, a quien acababa de poner como fundamento de su futura iglesia. Aún más, se identificó con el templo presentándose como la morada definitiva de Dios entre los hombres. Por eso su muerte corporal anuncia la destrucción del templo que señalará la entrada en una nueva edad de la historia de la salvación. Llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Juan 4, versículo 21. Jesús y la fe de Israel en el Dios único y Salvador. Numeral 587. Si la ley y el templo pudieron ser ocasión de contradicción entre Jesús y las autoridades religiosas de Israel, la razón está en que Jesús, para la redención de los pecados, obra divina por excelencia, acepta ser verdadera piedra de escándalo para aquellas autoridades. Numeral 588. Jesús escandalizó a los fariseos comiendo con los publicanos y los pecadores tan familiarmente como con ellos mismos. Contra algunos de los que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Lucas 18, versículo 9. Jesús afirmó: no he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores. Lucas 5, versículo 32. Fue más lejos todavía al proclamar frente a los fariseos que, siendo el pecado una realidad universal, los que pretenden no tener necesidad de salvación se ciegan con respecto a sí mismos. Numeral 589. Jesús escandalizó sobre todo porque identificó su conducta misericordiosa hacia los pecadores con la actitud de Dios mismo con respecto a ellos. Llegó incluso a dejar entender que compartiendo la mesa con los pecadores, los admitía al banquete mesiánico. Pero es especialmente al perdonar los pecados cuando Jesús puso a las autoridades de Israel ante un dilema. Porque como ellas dicen, justamente asombradas, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Marcos 2, versículo 7. Al perdonar los pecados, o bien Jesús blasfema porque es un hombre que pretende hacerse igual a Dios, o bien
dice verdad y su persona hace presente y revela el nombre de Dios. Numeral 590. Solo la identidad divina de la persona de Jesús puede justificar una exigencia tan absoluta como esta. El que no está conmigo está contra mí. Mateo 12, versículo 30. Lo mismo cuando dice que él es más que Jonás, más que Salomón. Mateo 12, versículo 41 y 42. Más que el templo. Mateo 12, versículo 6. Cuando recuerda refiriéndose a que David llama al Mesías su Señor. Cuando afirma antes que naciese Abraham, yo soy. Juan 8, versículo 58. E incluso el Padre y yo somos una sola cosa. Juan 10, versículo 30. Numeral 591. Jesús pidió a las autoridades religiosas de Jerusalén que creyeran en él en virtud de las obras de su Padre que realizaba. Pero tal acto de fe debía pasar por una misteriosa muerte a sí mismo para un nuevo nacimiento de lo alto. Juan 3, versículo 7. Atraído por la gracia divina. Tal exigencia de conversión frente a un cumplimiento tan sorprendente de las promesas permite comprender el trágico desprecio del Sanedrín al estimar que Jesús merecía la muerte como blasfemo. Sus miembros obraban así tanto por ignorancia como por el endurecimiento. Marcos 3, versículo 5 y Romanos 11, versículo 25. De la incredulidad. Resumen. Numeral 592. Jesús no abolió la ley del Sinaí, sino que la perfeccionó de tal modo que reveló su hondo sentido y satisfizo por las transgresiones contra ella. Numeral 593. Jesús veneró el templo subiendo a él en peregrinación en las fiestas judías y amó con gran celo esa morada de Dios entre los hombres. El templo prefigura su misterio. Anunciando la destrucción del templo, anuncia su propia muerte y la entrada en una nueva edad en la historia de la salvación, donde su cuerpo será el templo definitivo. Numeral 594. Jesús realizó obras como el perdón de los pecados que lo revelaron como Dios Salvador. Algunos judíos que no le reconocían como Dios hecho hombre, veían en él a un hombre que se hace Dios. Juan 10, versículo 33, y lo juzgaron como un blasfemo. Ok, hermanos, hasta aquí el día de hoy. Continuamos más adelante con más del Catecismo de la Iglesia Católica. Dios los bendiga.